Hola mis queridos amigos y hermanos, otra vez en sintonía con la palabra de Dios, encontrándonos para aprender sobre lo que Dios tiene para nosotros. Interesante es que usted siga estos estudios y que juntos podamos reconocer que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios nos ama muchísimo y que Dios tiene orientaciones precisas para relacionarnos los unos con los otros. En esta oportunidad traeré un tema que he titulado Comportamientos que afectan a otros. Comportamientos que afectan a otros. Es importante anotar que todos somos diferentes, que todos nos comportamos de acuerdo a nuestros temperamentos, a nuestros caracteres. Y nuestra vida tiene mucho que ver con nuestra historia, las experiencias, los conocimientos. Así que ninguno puede decir soy igual a otro. Todos somos diferentes. Por lo tanto, al reconocer esto, debemos aprender que el amor de los unos por los otros, el respeto que debemos tener por el otro, la solidaridad que debemos practicar con los demás y sobre todo el entendimiento de aquellos que son diferentes, podemos entonces convivir en paz, convivir en armonía y saber que las Sagradas Escrituras nos dan unas orientaciones precisas para relacionarnos los unos con los otros y no actuar en contra y perjudicando o dañando a los demás. El propósito, pues, de este estudio es entender eso, que hay asuntos, que hay intereses, que hay conductas y que hay acciones de otros que de pronto pueden provocarnos contrariedad, rechazo, indiferencia, pero eso pasa porque somos diferentes y tenemos que aprender no solamente cuando estamos en una congregación, cuando pertenecemos a una iglesia, sino también cuando estemos con los demás. En la sociedad debemos tener unos principios y unas maneras de corresponder a todos aquellos que, aunque diferentes, son personas, criaturas de Dios y que debemos considerarlos tal como son. Permítanme llevarles a este estudio y la primera cita la encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 14, y voy a leer 3 versículos que servirán como introducción bíblica para entender lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar de cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo debemos cuidar el no rechazar a otros, el no discriminar a otros, el no oponernos a otros, causándoles daños en su integridad y sobre todo en las relaciones que podemos tener en la iglesia del Señor. Repito la cita, Romanos, capítulo número 14, versículos 1, 10 y 13. Dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que
ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El apóstol Pablo está dándonos unas recomendaciones sobre el tratamiento a los débiles, a los que no tienen una fortaleza espiritual, a los que no tienen una madurez en el conocimiento de Dios y también en las relaciones de unos para con los otros. El apóstol Pablo sabe muy bien, porque ha fundado iglesias, porque las ha ministrado, y sabe que hay muchas personas que tienden a menospreciar al débil, o sea, aquel que se inicia en el cristianismo, aquel que llega por primera vez a la iglesia, o no solamente a ellos, sino a todos. Y por eso debemos aprender lo que recomienda el apóstol Pablo con relación al comportamiento de los unos para con los otros. No nos juzguemos, no nos critiquemos, no busquemos maneras de agredir verbal o físicamente a otros. Esto puede llevar a que esos débiles en la fe rechacen el evangelio, rechacen a Dios, rechacen a la comunidad cristiana, porque no hay un tacto, no hay un proceso de acogimiento y de valoración de aquellos que llegan a la iglesia o que no tienen la madurez para resistir a veces este tipo de contrariedades cuando no se manejan bien las relaciones. El Señor Jesucristo tiene también recomendaciones que tienen mucho que ver con este tipo de manejo y sobre todo alertándonos para que tratemos bien a los demás y no seamos piedra de tropiezo. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 6, la primera parte, quiero leer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor Jesucristo también tiene mucha experiencia y conocimiento, sobre todo, el conocimiento de lo alto, la sabiduría de lo alto, en que se da cuenta que las relaciones interpersonales, tiene un grupo que se llaman los apóstoles, y ha visto que entre ellos hay diferencias, hay contradicciones, y de pronto puede haber rechazos. Y pone entonces, como dicen por ahí, el dedo en la llaga, diciéndoles que cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, o sea, aquellos que se inician, aquellos que empiezan a conocer a Cristo, aquellos que todavía no tienen la fortaleza mental y afectiva y emocional, diría yo, pueden ser caídos o pueden caer por esta manera de mal comportamiento entre los unos y los otros. Jesucristo ve a los discípulos, los conoce y los ha escogido precisamente con varias profesiones, con varias mentalidades, con varios temperamentos. Y lo ha hecho precisamente para hacer un grupo que entiendan que todos son diferentes, que pueden participar de la misma misión, del mismo estudio, pero teniéndose en cuenta que las mentalidades, las historias, los sentimientos y las emociones de cada uno pueden ser contrarios o pueden causar molestia o rechazo
a aquellos que no son como tales. ¿Quiénes son los débiles en la fe y quiénes son los pequeñitos a los que se refiere Jesús? Veamos algunos. Estos pequeñitos son los débiles, débiles en la fe, como lo apunta el apóstol Pablo. Y son débiles en la fe porque no tienen una fundamentación en el conocimiento de Dios. No tienen todavía esa manera de creer, de fortalecerse, de confiar, de esperar en Dios. Así que están comenzando, están iniciándose en un proceso de adopción a las cosas de Dios, pero también están aprendiendo a vivir con Dios, a entender a Dios, a conocer a Dios. En ese proceso pueden chocar con aquellos que ya tienen un conocimiento, con aquellos que ya tienen una fortaleza espiritual, con aquellos que ya son maduros, puede ser, en la fe. Y aquellos maduros, podríamos decir, pueden darse cuenta que estos cometen errores, que no tienen el mismo conocimiento, que no entienden las cosas de Dios como ellos, y puede haber rechazos o displicencias que los afecta cuando ellos se dan cuenta, cuando estos débiles en la fe se dan cuenta que hay críticas, hay molestias y hay rechazos. Estos débiles en la fe, por supuesto, manifiestan un desconocimiento, como lo hemos mencionado, de las cosas de Dios, del conocimiento de Dios. Pero también los débiles en la fe pueden estar mostrando la vida vieja, la concupiscencia. Es decir, todavía siguen siendo atraídos por los vicios, por las conductas carnales, por el vocabulario mundano. Y esto, como dije, puede causar molestia a aquellos que no practican. Pero también pueden estar mostrando estos débiles en la fe que aún no han nacido de nuevo, que aún no hay una conversión genuina. Y esto, como dije, puede estar molestando a los que creen que al iniciarse una persona al cristianismo ya tiene que ser nueva criatura, tiene que comportarse con unas fortalezas y unas manifestaciones, sobre todo, que den cuenta que en verdad son de Cristo Jesús. Pero también estos débiles en la fe pueden mostrar incredulidad. Sí, porque no tienen todavía, como dije, ese conocimiento en el Señor, esa confianza, esa esperanza en Él. Así que esta inmadurez puede molestar a algunos, y esos algunos que se molestan son porque no entienden el proceso que sigue a la conversión, a la fe en Cristo Jesús. Se olvidan, diría yo, de cómo empezaron ellos, de cómo llegaron ellos a la fe, de cómo llegaron ellos a la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo aquí, y permítanme repetir este versículo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Hay que tener mucho cuidado en la relación con estos débiles en la fe. Mucho cuidado es respetarlos, acogerlos, apoyarlos, acompañarlos y hacer que ellos se sientan bien, que ellos se sientan tranquilos, que ellos se sientan contentos, que ellos se sientan acogidos, sobre todo en el seno de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces no podemos
tener una actitud que afecte a este tipo de hermanos nuevos, hermanos creyentes, pequeñitos, débiles en la fe. Acogerlos sería lo más importante, aceptarlos tal cual como son, y entonces considerar que ellos representan esos seres que comienzan, que nacen y que necesitan tutores, asesores, ayudadores en el proceso de la madurez cristiana. ¿Cómo se afectan estos pequeñitos? Cuando los menospreciamos. ¿Qué quiere una persona cuando llega a un nuevo lugar, a un lugar desconocido, a la iglesia del Señor? ¿Qué esperan ellos? Esperan lo mínimo, que es la atención, el acogimiento, el aprecio, el que ellos vean en los demás maduros que son bienvenidos, que son aceptados y que hay un inicio de un compañerismo, de una fraternidad. Eso es lo que esperan las personas nuevas, las personas que llegan a la iglesia. O cuando usted está en el contexto social, en otro contexto, asimismo, quien viene por primera vez, quien llega a su vida, espera eso: aceptación, acogimiento, amor inclusive. Entonces, ellos están desubicados, no saben con quién hablar, no saben si están bien allí o no están bien. Y al aceptar que son nuevos, hablando de los maduros, pues la acogida. Cuando una persona llega por primera vez al templo, a la iglesia, debe ser acogida de inmediato por todos. Podría decir que se abalanzan sobre esta persona para saludarle, para darle la bienvenida y para decirle: eres apreciado aquí y eres importante entre nosotros. Eso es lo que espera una persona que llega por primera vez al templo, al seno de la iglesia. Y esto va a favorecer el que esta persona, sintiéndose acogida, sintiéndose bien en ese lugar, pues continúe en la congregación, continúe asistiendo y entienda que en ese lugar es bien aceptado o aceptada y que puede seguir viniendo y confiando en ese grupo, porque ese grupo está demostrando el amor de Dios. Está aceptándole tal como es. No importa los errores, no importa la vida vieja, no importa lo que haya hecho. Allí es recibido con mucho amor, con mucho aprecio, porque es un alma salvada, es un alma que comienza, es un alma muy importante para la congregación y para la iglesia. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, los que vienen diciendo: he aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, o vengo a la congregación para escuchar la palabra, para saber quién es Dios, qué hace el Señor Jesucristo, si me puede perdonar mis pecados, si me puede cambiar la vida. A eso le apuntan las personas que llegan nuevas. A eso vienen las personas por primera vez en el templo, o siguen viniendo pero tienen esa expectativa. Quieren saber más de Dios. Quieren entender lo que Dios tiene para ellos, pero también quieren estar con aquellos que están en el proceso de cambio,
de regeneración. A eso vienen estos pequeñitos. A eso vienen estos pequeñitos. Fundamental pues que entendamos esto para no hacerlos caer. Entonces, importante pues este pasaje bíblico que nos da el Señor Jesús, que lo expresa el Señor Jesús, porque Él, como dije, tiene un grupo que luchan los unos por los otros, que se critican, que se cuestionan, aún más, que piden lugares que piden para cada uno de ellos beneficios especiales. Y Jesucristo, pues, viéndolos y conociendo sus mentes, les recomienda lo siguiente. Por supuesto, no queremos que ningún apóstol ni ningún seguidor de Jesucristo vaya y se suicide porque atentó contra alguien que está llegando a la iglesia del Señor. No es la enseñanza que tiene este pasaje. Es que debemos cuidar tanto nuestro comportamiento, nuestra boca, para evitar que haya este tipo de rechazo, de discriminación, de segregación para con aquellos que llegan nuevos al templo. El comportamiento, pues, de los creyentes, los maduros en la fe, desde el pastor hacia abajo, hablando pues de jerarquía, que no la debe haber, pero que el comportamiento de aquellos que se consideran maduros espiritualmente, maduros en el conocimiento de la palabra de Dios, acepten tal como vienen los nuevos. Los acepten como vienen presentados físicamente. Los acepten como se expresan. Los acepten con sus desconocimientos de las Sagradas Escrituras. A eso pues apunta el Señor Jesús para decir: acojan a todos, reciban a todos, ayuden a todos, amen a todos. Y podríamos decir que al llamarnos cristianos estamos imitando al Señor Jesús o intentando imitar al Señor Jesús. Él no rechazó a ninguno. Él no habló mal de ninguno. Y si nosotros estamos imitando al Señor Jesús, pues debemos hacer lo que Él hizo, lo que Él hace, por supuesto. Todos deben ser bienvenidos a la iglesia del Señor, al templo del Señor. Todos deben ser acogidos como personas muy especiales, apreciadas, personas que han sido traídas por el Espíritu Santo, y ninguno de nosotros tiene por qué rechazarlos. La indiferencia es otra cosa a la que hay que apuntar en este momento. No podemos ser indiferentes ante aquel que llega al templo. No. El que llega al templo quiere recibir aprecio, valoración, dedicación. Y a eso pues nos llama el Señor acá. Podríamos pensar en las recomendaciones que debemos oír y practicar para que todos estemos felices, contentos, frente a los débiles en la fe y a los nuevos creyentes, a los nuevos hermanos, a las visitas que llegan al seno de la iglesia. Tales recomendaciones son: acogerlos de inmediato,
Es tan bonito llegar a un lugar y ser bien recibido. Es tan bueno y se siente muy bien cuando a quien visitamos o a quienes venimos a ver, se les ve en la cara el agrado de tenernos allí, de recibirnos. Esta acogida es fundamental desde el primer día, porque eso hará que nos sintamos cómodos, nos sintamos apreciados y sobre todo que el nuevo creyente, la nueva persona que asiste a la congregación, se va a sentir que allí hay amor, hay respeto, hay consideración y sobre todo que aquel nuevo que llega es considerado como una persona muy especial. Vamos a comprenderlo, es otra de las recomendaciones. Comprendamos a las personas nuevas. No podemos exigirles comportamientos como los que se debe tener en el seno de una iglesia. Hay que comprenderlos porque vienen de un mundo de pecado, un mundo de vicios, un mundo de equivocaciones. Y por lo tanto, ese tipo de personas arrastra unas conductas, unos gestos, unas acciones, unas expresiones que de pronto pueden causar molestia a los maduros. Pero si el maduro comprende que es así porque entra a un proceso, porque no se ha regenerado completamente esa nueva criatura, esa persona que entra por primera vez al templo, entonces al comprender esto, pues le acepta y le ayuda porque lo comprende. Otra recomendación es ayudarlos. Hay que ayudar al nuevo, ayudarlo en todos los sentidos, a orar por él, a conocerlo, a buscar de pronto suplir alguna necesidad. Esa ayuda es fundamental porque la persona entiende que ha llegado a un lugar donde le interesa a los demás la situación de este. Y la otra recomendación, respetándolos. El respeto por la forma de ser, de vestir, de expresarse, también es muy importante tenerlo en cuenta. El Señor Jesucristo dice que hay que tener cuidado con estos pequeñitos, que no debemos ponernos como piedra de tropiezo. Ninguno de nosotros estamos llamados a tener una actitud y un comportamiento que haga que la persona nueva, que aquel débil en la fe, que aquel pequeñito, se sienta mal, se sienta rechazado y no vuelva y no quiera saber nada ni de la iglesia ni de los hermanos de la congregación. Aún más cuando no se le atiende, cuando no se le acoge, cuando no se le brinda amor, más bien se le muestra indiferencia, rechazo, se le critica. Esta persona se va de la congregación, no vuelve más, pierde la salvación o pierde ese interés por la salvación y entonces quien lo haga, viene la segunda parte, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino y se echara al fondo del mar. Es muy grave, pues, rechazar a una persona nueva que llega a la congregación buscando eso, aprecio, comprensión, aceptación. Y cuando no lo logra, de inmediato se va al mundo y pierde todo aquel interés y se pierde el esfuerzo que se ha hecho por esta alma. La conclusión de este mensaje es:
toda persona que llega nueva a la congregación. Hay que acogerla, hay que amarla, hay que aceptarla como viene, como es. Hay que ayudarle en el proceso de acomodación para que esté bien, para que madure, para que conozca, para que reciba la salvación y también las bendiciones del Señor. Como aplicación a este mensaje, todos a partir de hoy debemos aprender a través de la Escritura que debemos aceptar a los débiles, que no debemos juzgarlos, que no debemos condenarlos, que no debemos criticarlos. Recibirlos así, como vienen, como son, es fundamental, es importante. Espero pues que en el nombre del Señor hayamos aprendido a cómo comportarnos con aquellos que vienen por primera vez, con aquellos que aún no son maduros en la fe y con aquellos que necesitan del apoyo, de la comprensión, de la ayuda y sobre todo del acompañamiento para ir siendo cada vez más maduros en la fe en Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. No olviden, me pueden enviar un mensaje por el WhatsApp 313-827-8343. Voy a responderte, voy a ayudarte, voy a apoyarte y voy a orar por ti para que comiences o continúes con tu vida cristiana apoyados por el pastor de la iglesia. Dios te bendiga y Dios te ayude grandemente.